¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Biblioteca Clandestina. Yo soy Teresa. ¿Con Iván? Oliver, ajá. Y el día de hoy les venimos a hablar de historias poco convencionales, narradas a través de medios poco convencionales. ¿Qué es esto? Webcomic, web serials, podcast narrativos, fanfiction. Mamadas medio indie. Es correcto. No libros publicados, no libros de Megator, libros de Sanborns, libros que no pueden Así ser es. Y esta es un poco, salimos un poco de eso, pero medio está en eso. Sí, tiene un poco de las dos. Por un lado, vamos a hablar el día de hoy de un podcast de audiodrama o como las radionovelas modernas, por así decirlo. Y bueno, es un podcast de Batman. Entonces, es una marca bastante popular y demás, pero pues es de las primeras cosas que se empiezan a hacer de estas grandes marcas de superhéroes en formato de audiodrama. Entonces, pues nos pareció interesante como quiera incluirlo. Sí, finalmente creo que los podcasts sí son un medio todavía como que medio nuevo. Estoy consciente que como que radionovelas y todo, o sea, es algo que ha existido por mucho tiempo, pero recientemente yo sí creo que es como que un medio que está creciendo, que está interesante. Y... Sí, y que se presta para hacer cosas interesantes también, o sea, no es lo mismo narrar algo en un cómic de forma visual y narrativa, o sea, y escrita, a estarlo solamente escuchando. Claro. Entonces, pues sí. Es muy alternativo y no puedo evitar hacer el chiste de que somos un podcast hablando de un podcast el día de hoy. Es correcto. Y no es la primera vez que No es la sucede. primera vez, de hecho, casi siempre hablamos o de podcast o de cosas que se adaptan a podcast. Es correcto. Algo así, un podcast es una skin piramidal. Empiezas a escuchar y luego terminas haciéndolo. Solo le falta su podcast a Interface Series y básicamente todo lo que hemos leído aquí existe en formato podcast. Pero bueno, este podcast se llama Batman Unburied o Batman Desenterrado. Es correcto. Y bueno, como ya dijimos, es un audiodrama basado en Batman. ¿Quién lo diría? Nadie lo espera. No lo voy a venir. Y es producido por Spotify. Es que tenemos fantasmas el día de hoy. Esos son nuestros invitados. Hubo ajustes en el estudio, chicos. Pues esos ajustes no quedaron muy bien, ¿eh? Están en progreso. Llévalos a checar. Tenemos un estudio, entonces no me Tenemos un estudio. De que, no sé ustedes, pero en mi casa no es muy bueno. Lo tomo. Perfecto, maravilloso. Es pobre, pero es trabajo honesto. Pero venga, es un podcast de Batman, y lo diría totalmente. Sí, es producido directamente por Spotify, es un trato entre Spotify y DC Comics. Venga. Entonces, de la casa productora de Spotify. Ya fue renovado para una segunda temporada. Eso lo veo. No sabía eso. Así es. Fue renovado por ahí, creo que de junio de este año avisaron que iba a tener una segunda temporada, pero hasta ahora, o sea, la primera temporada cierra por completo, es una historia de principio a fin, entonces no se tienen que esperar de que, ay, no, pero me van a dejar picar, no va a pasar. Bueno. Que también, y algo que ahorita vamos a hablar más de ello, que es muy interesante, es como que este intento de hacer como que un universo propio, o sea, no, sin ir a tantos spoilers, sí hay como que varios personajes clásicos que ahora están como que en su propia versión, y hay varios que sí están como que bastante diferentes a su versión clásica y se me hace muy interesante. Por ejemplo, hay de que, vamos a ver los villanos que salen, ¿no? Bueno, sí. Llegaremos ahí. Sí, pero que es como que es Batman de que, este es un villano nuevo, todo. Y de eso me parece muy interesante. Sí, totalmente. Sí, tiene como cosas del universo original de Batman que apelan a los fans de Batman. Es correcto. Vine a este podcast a hablarles de Batman. Es correcto. Sí, tiene cosas que apelan a la fanbase en personajes muy queridos, que están muy bien representados. A mí me pareció que todas las representaciones de los personajes clásicos, aunque no fueran exactamente como en, no sé, como en las películas o como en ciertos cómics, me pareció que estaban muy bien hechas. ¿Verdad? Y también tiene como una historia nueva y diferente. Casi podría decirse que empieza pareciendo como más un fanfiction que una obra original de Batman.
¿no? Es que es una gran, o sea, dado que genuinamente llevarlo a podcast es algo nuevo, tienes que captar al público nuevo, o sea, siento que luego, no importa qué hagas, si lo adaptas a una película, los fans de los cómics van a decir, es que no es como en el cómic, y si lo adaptas a un podcast de una película o de un cómic, los fans de las películas y cómics van a decir exactamente lo mismo. Y creo que fue una buena decisión, porque te digo, sí, a mí en lo personal me gustan mucho los cómics, pero parte de lo que me gusta es justamente eso, que se presta como que diferentes interpretaciones, diferentes versiones de una historia. Sí. Era algo que platicábamos de específicamente, bueno, supongo que Marvel también lo tiene en cierto grado, pero en DC es muy obvio, que es que sacan, por ejemplo, sus novelas gráficas, son universos completamente separados, muchas de ellas son historias completamente separadas del resto del universo de DC y del canon de Batman. Totalmente. Y pues sí, le dan su propio giro. También lo empezamos a ver un poco en películas como Joker, que es como un standalone, es una película que se sostiene sola. Sí, es circular. Y también, sí está un poco con la vibra, porque fue más o menos como salió de la última película de Batman del 2022. Y también me da mucha risa porque justamente sale el Acertijo y es como que un personaje importante. Sí. Y en general como que también se hace como que es súper interesante de que no tienes como que estos personajes se interpretan de diferente forma, pero son muy visuales. El Acertijo, que a mí me gusta más la versión de la última película, pero vamos para allá. También sale Poison Ivy. Y en la versión española le dicen hiedra venenosa, que digo, a mí me gusta cómo suena. Siempre le han dicho hiedra venenosa, o sea, en todas las traducciones. No suena bien en español. El Robin es Ricardo Tapia, ¿acaso? Por lo menos. ¿Es Bruno Díaz? Por lo menos no le dijeron pajarito, ¿no? Dice petirrojo. Sí, lo escuchamos en español, tenía algo de eso, pero sí es Bruno Díaz. Que siempre me ha fascinado que tiene un nombre en español. Bruno Díaz, es correcto. Y Ricardo Tapia, sí. Ricardo Tapia es Dick Grayson. No. Ricardo Tapia, ¿no sabías? No sabía, no sé por qué no sabía. Es un chiste al azar. Sí. Ricardo Tapia, qué chingado. Ajá, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Los 80s. Ahora solo estoy pensando, probablemente más viejo, ¿no? No, pero la adaptación hacia Latinoamérica fue donde fue. Vamos a ponerle super. Ahora estoy pensando de que en apodos fálicos de que Ricardo, porque, o sea, no puede ser Robin. O sea, eso se llama Richard, ¿sabes? Sí. Dick Grayson. Sí, sé que se llama Richard, pero Dick es tan icónico, entonces. Sí. Pito Tapia. Pito Tapia. Honestamente sí, o sea, es un apodo en unas partes, Pito Tapia. Claro. Bueno, Es única chiste de necrófilos. Continuamos. Con lo que mencionabas hace rato de que te da un feel como de la última película de Batman, bueno, déjame decirte que, bueno, la última película de Batman no, pero el escritor y productor es David Goyer, que es también cineasta, novelista y escritor de cómics. Y ha hecho mucho Batman antes de hacer esto. Hizo, bueno, es muy conocido por hacer Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., la trilogía de Blade, la trilogía de Dark Knight, Man of Steel, Batman vs. Superman, y pues tiene ahí como que otras películas, Zigzag, Blade Trinity y The Invisible. ¿No? Entonces, pues sí tiene ahí como lo suyo en el mundo de los cómics y además específicamente con Batman. Para esto, o sea, las adaptaciones de cómic, o de que hacían los guiones para películas. Bueno, estas que mencioné son las películas, son como el guión, me imagino. Ya, sí. No agarraron un novato. Sí, no, pero luego una cosa que sí es como a cuestionar es que tiene algunas de las mejores películas de Batman y la peor película de Batman a su nombre, ¿sabes? También Blade Trinity es considerada de las peores de superhéroes. Punto. Sí, he escuchado que en general tiene así como cosas muy muy buenas y cosas como no tan buenas. Venga, me encanta porque lo primero que hice en mi mente fue decir de que bueno, él no hizo todo, pero fue de que tú estuviste envuelto en lo mejor y lo peor, tienes que llevar o todo el crédito o toda la culpa junta. Ahí está, ¿con cuál te refieres con la peor de Batman? Batman vs. Superman. Es que hay mucho, es peor la de Clooney, ¿no? Bueno, eran tiempos diferentes. Sí, no, él no hizo esa, pero hizo The Dark Knight, toda la saga de The Dark Knight, y luego por otro lado tienes Man of Steel, que a mí tampoco no me gustó nada, y tienes Batman vs. Superman. O sea, sí tiene un espectro, sí, te veo lo que dices. Sí. Entonces, exacto, no, como que era una moneda al aire, ¿no? Decías, quién sabe. Luego también leí por ahí que ha tenido unas declaraciones medio controversiales,
pero no sé específicamente de qué tema ni nada. Ese chinguito estaría bueno. No me quise meter a cancelar al escritor del podcast unas horas antes de venir a grabar el episodio, entonces después ya lo leeré y calmaré mi conciencia. Sí, no somos fundadores. Si saben, coméntenos. Sí, por favor, díganos si sí vale la pena cancelarlo o si no estuvo tan cabrón. Bueno, el formato de audiodrama, ya hablamos un poquito de esto, pero también me parece interesante mencionar que, al menos de los que yo he escuchado y de los más o menos de lo que yo conozco, generalmente tienden a temas de suspenso y terror, ya que pues es como lo que más fácil se traduce a un formato audio. Claro. Aparte siempre creo que, y lo estoy pensando como que en las novelas seriales, cuando tienes de que un misterio siento que se presta mucho y sabes hacerlo bien, de que tune in the next time, checa el siguiente episodio, quién es el culpable, así. Es una buena forma como que atraer, como tienes un público incierto. Ciertamente, formato audio y hacerlo serial, pues la manera de capturar la atención sería estar dándoles ahí como por el suspenso, ¿no? ¿Lograremos resolver este misterio? Logrará Woody saltar el abrevadero. Ya lo quería decir, pero ahí está la referencia total. Sí. Entonces, bueno, eso. Y luego, por otro lado, el cast que tiene. Tenemos a Winston Duke como Bruce Wayne. Lo conocen de Black Panther, es M'Baku. Es el líder de los clanes que son como a imagen de los gorilas. Gorilesco. Sí, claro, recuerdo de Baku, tipazo, excelente voz. Sí. Entonces, bueno, él hace la voz de Batman en inglés. Venga. Tenemos a Hassan Minhaj como el Riddler. No lo conozco yo personalmente ni conozco su trabajo, pero sé que es un comediante, lo cual me parece muy acertado para darle voz a Riddler. Tenemos a Gina Rodríguez como Bárbara Gordon, tampoco la ubiqué yo así de lo que yo conozco. Y Jason Isaacs como Alfred Pennyworth, que por supuesto pues es de Lucius Malfoy. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cobrando? Pues, sí. Random. Digo, te ofrecen hacer Alfred Pennyworth y tú vas a decir que no. Y quizás está apelando un poco a según yo es británico de la isla, ¿no? Sí se presta, el Alfred usualmente es tipo... Sí. British. Pero bien, yo no sé nada de ese cast porque entonces lo escuché 2 veces. Yo lo escuché una vez. Yo sí lo acabé literalmente, lo acabé llegando para acá. No se me muy ocupado. Y lo escuché en español, porque Teresa me ha dicho. Aquí traigo el cast también en español. Y fue una experiencia, algo que hemos hablado antes cuando me recomendó, muy interesante, muy curiosa, porque te digo, a mi gusto, tiene un muy buen doblaje. Y es. No. Sí. Lo doblaron en 5, 6 idiomas. 3, 4, 5, 6 idiomas. Correcto. En 6 países, y digo países porque está doblado en México, lo cual da lugar a algo muy interesante en el universo de Batman. Si ustedes algún día querían o tenían la curiosidad de escuchar a Batman decir qué chingados, escuchen este podcast en español. Ya pueden hacerlo. Sí, y debo decir, o sea, no sé cómo a veces como que batallo en de que imaginar que personajes que ya conozco hablando en español. O sea, es como que algo para mí bien extraño y por lo cual respeto mucho el doblaje, porque siento que estamos como que tan a veces por lo menos de que si creciste oyéndolos en inglés, como que es difícil como que, por ejemplo, yo me imagino, o sea, no hablo en español, no me lo imagino hablando en español. Entonces siento que logran de que tener gente que habla en español, que sí puedo imaginar, habla como, pensaría que es el Acertijo. A mí, fíjate, y Edward no me gustó tanto la voz, a mí no me terminé de convencer, me sentía, digamos, dentro de la historia como que tiene un rol como que medio complicado y como que lo hace como que habla muy tranquilo, para mí se me hizo como que medio cartonada, pero el Acertijo me encantó su voz en español y pasó unos momentos porque escuché el Acertijo como que en interpretación como que más comédica, no tanto el Acertijo que me encanta de la película pasada, que es más terror, diciendo, hey Oli. Sí, tiene mucho slang. No son tímidos con el slang. Y fíjate que a mí eso, o sea, por un lado me gustó, se me hizo un acercamiento diferente a mi contenido Batman, porque yo sí tengo una voz de Batman en español, pero mi voz de Batman en español es la de la serie animada, que es lo que yo veía en español. Y la serie animada para niños, obviamente no utiliza slang, no utilizan palabras como güey, como chingados, lenguaje neutro, como puta madre, exacto, puro lenguaje neutro. Entonces esto se siente mexicano, lo sienten, güey, dicen güey. Sí, dicen güey.
Fíjate, yo esa serie es fecha que nunca la he visto y siempre hay que ver. ¿Sabes por qué? Porque de niño yo era Team X-Men. No iba a estar viendo otros superhéroes. Yo así eres ese muerto. Y me arrepiento. Me arrepiento porque dicen que hicieron una serie muy, muy clásica. Todavía estás a tiempo. Sí, o sea, es la lista eterna. Pero aviéntate primero Batman del futuro. Golsin. Esa sí la veía, no, fíjate, no sé por qué no me llegó a ser principal, pero sí en el futuro. Es que salió después. Sí. Siento que a lo mejor Sí. Batman, el original, crashó con tu época de X-Men. Sí. Y Batman del futuro salió ya más Sí. después. Sí, Spider-Man, la caricatura de Spider-Man. Era buenísima. No era buena, pero me dio muchos recuerdos. Pero bueno, tú decías que conoces a alguien del cast de español, ¿verdad? Tengo aquí los nombres. Bruce Wayne es Alfonso Herrera. RBD, uno de los integrantes, el cabrón se ha mantenido muy bien en la industria mexicana como tal, o sea, creo que, porque acaban de tener esta canción del reencuentro, no sé si supieron, que se van a reencontrar, No, el vato va tan bien que dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy, ¿sabes? O sea, gracias por, pero yo ahorita estoy en otro nivel, entonces me voy a mantener en lo que estoy haciendo, gracias por la invitación. Y es muy bueno. Y es un buen Batman. Honestamente me gustó más su voz de Batman que la de Christian Bale. Entonces, y es bastante. De Riddler mucho. tenemos a Alfonso Borbolla. No. Alfonso, según yo, era... Bueno, sigue dropeando nombres, porque hay uno que me va a triggerear, era otro actor de Televisa y una chica también. Carlos Aragón. Creo que era Carlos Aragón. Carlos Aragón es Alfred. Es villanesco en las telenovelas aquí en Mexa. Sí, le da Pues, esta voz de viejito. Sí. Disculpe, güey. El acento inglés en español, así como un español hablado raro. Me gusta cuando traducen de que británico a que hable castellano. Sí, a mí también. Se me hace un escupitajo en la cara, pero a la vez me hace sentido. Ya que no veías la criatura de Kirby cuando eras niña, a un personaje random le daban de que lo siento más castellano posible y funcionaba muy bien. Porque a este caballero como que, disculpa. Sí, pues la cosa así como formalosa de los Sí, claro. Yo no soy de aquí, yo soy mejor. extranjero a fin de cuentas. Así es. Y la única otra es que no me traje todo el cast, me traje nada más de los principales, es Claro. Ana Brenda Contreras. Creo que ella también era actriz de Televisa. Bueno, no sé si es actriz, pero sé que trabajó en Televisa hace poco. Ya. Estaba ahí, creo que salía en esta novela de... Estoy dando las cosas que ustedes no saben, pero en esta novela de Teresa, de Sí. ese rollo. Sí, No sí, la vi. pero sin H. Respeto a ese conocimiento de lectores de telenovelas. Yo lo considero estática de mi entorno, pero gracias. Hey, el día de hoy sirvió para... Así es, me dio datos. Así es. Pues bueno, sí, esto en junio se anunció que se había firmado un contrato entre DC y Spotify. Entonces, ahora, además de este podcast, vamos a tener un montón de podcasts inspirados en personajes de DC, así que vienen más cosas. Ya dijeron algunos personajes, dijeron Superman, Lois Lane, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, The Riddler, Batgirl y Harley Quinn. Venga. Creo que sí, de Harley Quinn. Entonces, ok, estoy interesado de que. Ahorita vamos a hablar como que más de lo que opinamos, pero en general es positivo. O sea, le veo mucho futuro a esta vaina. ¿Creen que lo manejen como una suerte de podcastverse? O sea, ¿creen que esto se entrelacen entre sí? Me gustaría. Estaría padre, sobre todo porque tienen aquí varios que se repiten, o sea, bueno, dependiendo de cómo tomes a Bárbara, puede ser Batichica, y luego también el Riddler, pues también sale en esta, entonces... Sí, porque ahorita vamos a ver la historia, pero te digo, parte de sus versiones de como que diferentes, es complicado hablar porque, o sea, el inicio es mucho como que para que te dejes de qué está pasando, y honestamente, bueno, hacemos el salto para Si hablar. quieres, sí, hago el resumen, aquí traigo como un resumen de la historia. Básicamente dice, en otra vida, Bruce Wayne es un patólogo forense que trabaja en las entrañas del hospital Gotham y sus padres están muy vivos. Y recientemente se le ha encomendado la tarea de examinar a las víctimas de The Harvester, que es el cosechador en español. Un horrible asesino en serie que se ha aprovechado de los ciudadanos de Gotham. Después de un encuentro aterrador con el cosechador, Bruce es enviado con el Dr. Hunter, un psicólogo, para su evaluación, pero tiene problemas mayores. Después de su encuentro, el cosechador ha desarrollado un peligroso interés en el doctor y comienza un juego peligroso en que pretende que Bruce juegue. Si Bruce detiene al asesino, tendrá que enfrentarse a sus demonios internos, mientras cae por una extraña madriguera de conejo. Qué rico, me recordó mucho a una cuestión de Hannibal Lecter, ¿sabes?
Para allá hay varias cosas, sí, justamente. Que bueno, lo que decíamos hace rato de que esto es como una especie de universo alterno, es todo trama que te plantean del podcast donde Bruce Wayne no es Batman, ¿no? Porque sus papás nunca mueren, entonces él nunca se vuelve Batman y se vuelve un patólogo forense. Claro. Que de hecho a mí sí me gusta mucho esa clase de historias de Elseworlds. Sí, a mí también. Yo soy fan, aunque sea el primero de White Knight, que te regalé, que es medio polémico, que es de que un Elseworld, creo que Elseworld es como que una línea en especial, pero un what if. Un what if, donde es un Joker que agarra la sanidad y eventualmente se vuelve como que del lado de la bondad, o sea, del lado de los buenos, y es un Batman también mucho más de que en el lado oscuro de lo gris. Entonces, y esa clase de cosas a mí sí me gustan un chingo. Entonces, para mí, el inicio se me hizo como que de lo más fuerte, y en parte estás como que, güey, qué chingo está pasando, o sea, así. Y es como que muy para que lo sigas escuchando. También el cosechador, hasta donde yo sé, es un OC, ¿no? Sí, no es un OC. Está basado en un personaje que se llama Cornelius Stirk, que es un villano menor de Batman. No, interesante. Que justamente su característica es que él piensa que necesita comerse los órganos de las personas para seguir viviendo. Entonces, pues las mata y se come un órgano de ellas, ¿verdad? Desarrolla ese proceso. El cosechador. Y la voz del cosechador se me hizo muy buena, o sea, muy de voz de como que soy un asesino serial creepy, pero le funcionaba. Ya sabíamos que era un asesino serial creepy cuando nos lo presentan, no es un asesino serial creepy escondido, entonces está bien que se escuche así. Se está comiendo el escenario, pero se lo está comiendo muy bien, porque hace como que esto de que habla como que muy despacio y entonces está como que así en un rato, y me funcionó. Buen asesino en serio. Se come muchas cosas además del escenario. Sí. Personas. En efecto. Y también eventualmente sale Bárbara Gordon, lo digo porque si alguien son como que nerds como yo, hace rato dijiste, Bárbara Gordon en teoría es Batichica, y alguien va a saltar con eso, y aquí como que sale Bárbara Gordon, pero aquí no es... no sale con Batichica, exacto, es una policía. Bueno, eso también se sale un poco del canon, porque en el mundo canon, en algunas partes del mundo canon, James Gordon, sí, ya sé, es complicado, James Gordon no deja que Bárbara se una a la fuerza policial. Entonces, aquí sí es policía. Sí, venga. ¿Qué es esto de justamente, pues, Bruce Wayne no es Batman del todo, Bárbara Gordon no es Batichica aún, en este contexto lo llevo a otro lado. Que digo, tengo opiniones muy fuertes respecto al personaje de Bárbara Gordon porque tiene muchas versiones y esta versión de Bárbara me gustó, entonces me gusta cuando está más del lado de esta persona competente, nerda, que creo que eso me quedó mucho de la película de Batman y Robin, donde Batichica es como que esta super nerd hacker, esa siempre es mi versión favorita, entonces super hot, super nerd. Sí, obviamente era como, nunca he visto el Nerd Movie, como que, es de que es una nerd, de que tiene una cola de caballos y lentes, es increíble. Listo, ya, no puede ser más nerd. No puede ser más nerd. Que luego, llevándolo a la cuestión del personaje, es ella que se convierte en oráculo, ¿no? Después. Sí, es correcto. No vamos ahí, pero depende de la versión de Killing Joke, muy bueno. Sí. Se logra con unas versiones y otras versiones como que enfatizan entre si es como que la nerd, la hacker, o si es como que la Batichica. Y siempre he sido mucho más fan de Bárbara nerd, y esta es una Bárbara nerd, entonces amamos. Quedémonos con ella. Sí. Es nerd, pero también sentí mucho que sí hace el rol de un, de Gordon. O sea, de un Gordon. Es la Gordon representante en este podcast porque su papá no sale. Y sí, o sea, sentí la dinámica entre Batman y ella muy parecida a la dinámica de James. Le toca el clásico como, puta madre, se fue bien desestado. Sí, es genial. Y escucharlo en audio de que, Batman, y tú dices, puta madre, lo hizo otra vez. Que ahí está, o sea, Batman no es un huérfano, Batman es el tipo que te deja colgado. Es el tipo que te deja hablando solo. Generalmente en azoteas. Listo. También es como que algo muy obvio, pero es una audionovela con muchos efectos sonoros. Y a mí funcionaban bastante, o sea, era... a lo mejor todavía soy como que muy nuevo en esta clase como de medio, pero entonces para mí siempre era como que muy extraño de que, no sé, el cosechador está matando a alguien y como que te van a como que está viendo los órganos. Hay una parte curadísima donde Dr. Bruno Díaz de que está bebiendo gente y es como que dice,
voy a quitarle el tórax. Es como que se escucha el sonido de que algo está rompiendo. Voy a romperle de que algo que... Y estoy como que no tengo, probablemente en la vida real no suena así, pero que estaba súper presa de que voy a abrirle el tórax. Y se escuchaba de que, no sé, creo que alguien rompió una libreta. Como que... Me encantaría ver el subtítulo, sonido de tórax siendo extraído. Sí. Y eso es un poco lo que decimos, de que si bien, o sea, es más de que un tercero y no de DC, o sea, sí tiene como que muy buena producción y da gusto como que escuchar de que eso en pantalla, te digo ese momento de, oh no, la policía, y, es un poco como que la risa que da con la novela, pero es un buen momento, como que acepta ese ridículo. Y es que yo realmente en esa cuestión justo no he tenido experiencia, lo comentamos en episodios anteriores, Toxicomanía, y justo, o sea, si le quitas eso, solo es una lectura dramatizada, por decirlo de alguna forma. Que es como de los que hemos hablado de podcast hasta ahora, la mayor parte, bueno, creo que Toxicomanía sí tiene como que efectitos, Sí, tiene, pero las lecturas de los libros de Waldo y así, o de Timeflix, ahí sí es... voz en off. Es voz en off, es una persona solitaria en su cuarto contra el mundo, lo cual admiro mucho. Bueno, Worm sí tiene efectos... Muy leves, ¿no? O sea, de repente. Pero según yo sí tenía un par de cositas. O sea, sí no es de que abrió la puerta, ¿verdad? Pero sí tiene... Donde es importante que entre algún efecto de sonido, entra un... Es cierto. Lo usaban muy poco, lo usaban muy efectivamente cuando lo usaban. Con Bakudo. Bueno, ahí no fue efectivo, ahí fue de las nalgas porque no se lo entendía nada de lo que sí, decía. No voy a spoiler, pero se me acuerdo que un personaje como que Shatterbird así como que hablaban y como con eco, como que aquí estoy. Y era muy porque hay mucho gore en War, por lo que me comentaron. Hay sonido de alguien siendo destripado. Sí, sí está... No me acuerdo con Sí, Bonza. sí. Con Bonza deben de haber usado efectos de sonido, porque es literalmente es el ¿cómo se llama The Harvester, el cosechador. El cosechador es Bonza, el cosechador, Okay, son equivalentes. Son homólogos. No nos subamos al tren de Waldo. Personajes que abren cuerpos. Pero bueno, sí, bajémonos del tren de Waldo. Pros y contras. Entonces, si quieres, empieza tú con tus pros. Pros, digo, también a lo mejor todavía está como que muy verde, pero para mí como que experiencia chida, como que voz de un actor chido, que claramente está buen casting, los efectos de sonido como que fresillas, el inicio me pareció muy fuerte, y te digo, hubo varios como que momentos de personaje chidos, o sea, el acertijo tiene muy buenos momentos, Sí. Dentro de la historia, digo, voy a poner de contra, la actriz de Hiedra Venenosa no me gustó, pero la historia, el énfasis que le dan me gustó, y te digo, siento que es un personaje de los difíciles de Batman, me gusta, cuando la usan bien me gusta mucho a Ivy, pero creo que, bueno, ahí no me voy a nerdear, pero siento que es como que de los personajes que sobrevivieron de las partes más de que extravagantes de Batman, y por eso siempre es un poco difíciles de usar. Ciertamente. Mr. Freeze, te seguimos esperando. Sí. Es que, o sea, no me imagino de que a Freeze o a Ivy, de que en este último Batverse, está muy caro adaptarlos, pero tienen su lugar y cuando los usan bien son buenísimos. Aquí usan bien a Poison Ivy, y en general, o sea, me pareció que se notaba un poco más esta libertad, o sea, porque, por ejemplo, Bruce tiene su arco, o sea, casi, si te fijas bien, en muchas películas no siempre puede tener como que este arco porque es Batman, como lo cambias. Siempre es el arco del villano. Sí, o cosas por el estilo, o sea, es difícil, y te digo, me gustó el arco que le daban, y en general, o sea, me pareció una buena historia de Batman, lo que diría. Sí, yo un pro que le veo es la metanarrativa, porque sí, sin entrar como mucho a los spoilers tal cual ya de la historia, sí hay historias dentro de la historia, entonces, como dice la sinopsis que les leí, pues, si sientes que estás cayendo por una madriguera de conejo, y que vas para allá y no sabes qué carajos te vas a encontrar, ¿no? Sí se la juegan muy bien con el tema del misterio para irte metiendo la historia, y luego te das cuenta de que esa solo era una capa y luego es otra capa y luego es otra capa. No es tan vuelacesos como Worm o como Metals of Rationality, pero definitivamente sí le veo su mérito. Me gustaron las vueltas, los giros que dio de trama. También me gustó mucho la representación, que eso siempre lo tiene Batman, pero ahorita una combinación específica que se juntó aquí, de la corrupción policíaca. Siempre los policías, generalmente, excepto James Gordon, todos han sido corruptos en Batman, pero
cuando lo escuchas a una voz mexicana, Funciona muy bien. te llega por otro lado, ¿sabes? No entiendes cómo, pero estás familiarizado con eso. Sí, se te pone la piel de gallina, dices, ay, Inter, dices. oh vaya, sí. Entonces, ese giro cuando lo escuchas con el doblaje mexicano, pues creo que funciona. De pronto sí sientes a Batman mucho más cercano. Pártele su madre, dices. Sí, y bueno, también me gustó la frescura, lo que decíamos, de que pues, es una historia de entrada que aborda a Batman desde una perspectiva diferente. Te empiezan diciendo que Batman no es Batman, tú dices, ¿qué pedo? Y siento que sí les dio un aire fresco a los personajes. A mí también me gustó mucho el Acertijo. Me gustó lo que hicieron con el personaje. Obviamente sigue teniendo sus gags que a todo, bueno, que si les gusta el Acertijo les gustan sus gags, si no les gusta pues seguro los detestan, pero el vato sigue hablando en acertijos todo el puto tiempo. Y siento que fue inteligente ponerle gusto a él, porque sí hay como que estas ganas de qué personajes de los villanos se traducen bien, Sí, y el Acertijo es bueno ahí. Hay otro villano sin que quemarte con el Joker o aventarle a un personaje así de los que si lo haces mal te crucifican, ¿verdad? Sí, otro personaje, un villano también no tan utilizado, que no estoy seguro si decir porque medio sería un spoiler, pero... No, yo no siento que lo sea. El otro villano famoso es el Doctor Strange. Sí, y bueno, psicólogo entonces también se traduce muy muy bien de que en audio, y me gustó mucho creo que fue mi actor favorito de Strange. ¿Verdad? Sí, era como que mi terapeuta pero maligno. Yo siento que el Acertijo ¿Es tu favorito? Sí, de los tres doblajes. Fíjate que Poison Ivy no me dio ni para un lado ni para el otro. O sea, se me hizo que cumplía la función muy bien su doblaje y también la voz original. A veces se confundían un poco las voces de las chicas en inglés. De Poison Ivy, de Bárbara Gordon, de la otra, no me acuerdo. Sí, sale Vicky Bale, el Love Interest Batman. El Love Interest de Batman. Venga. Uno de los que tiene. Su Lois Lane literalmente es de que periodista y todo. Okay. La morra con la que sale cuando Catwoman es culpada. ¿Qué suele pasar? Cuando Catwoman no le da hueso. Como su relación es tan tóxica, tiene su. De que, ¿cuál es esa palabra? Bueno, una palabra mamona, pero de que. Su backup. Fling. ¿Sí, bueno, ¿sigues con los pros? Sí, esos fueron así como los pros. Y como sabrán ustedes en la presencia del público, yo solo bordeo el contenido y por poco que alcancé a bordear, mencionaban que uno de los pros también era que es un Batman que vuelve a lo detectivesco. Lo hago en forma de pregunta porque no lo escuché bordeando el contenido. Sí, definitivo. Las mejores partes es cuando se está como que investigando el misterio y todo el pedo. O sea, sí, está de ese lado. Sí, porque pues, usualmente, o bueno, las pero recientes son como el Yuppie. Ahí hay un con. Pero ahorita ya los con. ¿Dale? Ok. Sí sentí, inicia muy fuerte, tiene buenos momentos de personaje, pero sí cae un poco, si lees cómics te ha tocado, porque muchas veces los misterios de cómics, excepto en los como que muy clásicos, terminan como que siendo medio simples en su revelación. O sea, sí siento que para el final, o sea, no perdí el interés, pero sí fue como que, ok, está bien. Creo que ese sería, o sea, fuera del hecho que tiene buena producción, y, o sea, está bien, tiene como que calidad en cómo está hecha, sí termina como que un poco o sea, digo, el inicio muy fuerte, buenos valores, pero para el final termina como que un poco una historia. Si lees cómics, de que has leído muchas historias así. Claro. Sí, sobre todo, o sea, yo no diría de que escuchen los primeros capítulos y quédense con eso. Yo sí diría porque incluso los penúltimos capítulos tienen cosas muy buenas. Pero es cierto que la trama principal se debilita mucho con el paso de los episodios. Terminas ya con una lógica de superhéroes donde y hacen este pedo que siempre hacen de que también los buenos seriales, como que me dispararon, me caí, estoy envenenado, pero voy a seguir peleando. Y solo me acuerdo de la otra vez que me rasguñé y estuve como 3 días y que me duele, güey. Yo no voy a seguir peleando.
envenenado, y no, pues ya fue. Sí, de que, ay, que tu voluntad. Aquí se termina esto. Nadie me quiso ayudar, así que se joda el mundo. No, tengo gastritis y aquí quedé. Híjole, me iba a levantar hoy, pero me dio un cólico que no sabes, entonces yo creo que el mundo no se salva hoy, chicos. Mano, te mandando un audio de tu última voluntad y testamento a tu primer contacto de WhatsApp, Sí, ¿no? porque tienes colitis. Pero sí, concuerdo con eso, concuerdo con que conforme avanza la trama se debilita mucho. Justamente uno de los contras que tenía era ese, y también que aunque es una idea, empieza con una idea relativamente original, en los lugares donde termina son lugares muy comunes, y el inicio de la trama, lo que decías de que te recuerda a Hannibal, también es una comparación que se ha hecho como de, pues esto es como la serie de Hannibal, la última, la que... Sí, la de sale, Mike Tyson. que tiene muchos parecidos esta primera parte del podcast. Lo cual es estúpido porque ya, como entender, Batman ya tiene como que un villano que es medio Hannibal, Calendar más se supone que es muy Hannibalesque y no lo utiliza. Bueno, Dirk es literalmente Un caníbal. Sí. No, sí. Pero sí, y realmente es una buena fórmula, es una fórmula que puede apreciar en otro contexto, porque siento que como que ya más recientemente, ya no se lo de Hannibal, como que ya se ha querido poner el sello de que, esta historia del doctor manipulando a la víctima, Hannibal, es un tipo de historia que funciona bien en otros medios. Sí, realmente es ahí donde ves un poco los límites de la historia de superhéroes, que digo, me encantan y todo, pero digo, con la excepción como que de los más arriba, una vez que acaban medio, tienen que terminar con ciertas cosas de lista, Claro. y eso hace que sea un poco predecible, entonces ya, o sea, no es es una historia, no es un Watchman de que auténticamente es como que vuela cabezas. Es una buena historia de Batman, bien adaptada en audio. Y bueno, ya ni te digo, no me he arrepentido de haberlo escuchado, pero o sea, sí creo como algunos episodios como si estaba como que... Fíjate, tú dices que a ti se te gustó, quizá porque pues lo que mayormente hemos escuchado de podcast han sido podcasts no profesionales, entonces cualquier cosita que le metan al audio es como que, Wow, que tienen dinero. pero yo sentí que pudieron haber explotado todavía más el formato de audio, porque, bueno, algo también me puse a buscar comentarios respecto al podcast y lo comparaban mucho con el de Wolverine. Marvel también ya sacó su primer podcast que es sobre Wolverine, pero bueno, chica Batman. Entonces, empezamos con Batman también, yo creo que sí le voy a dar su oportunidad al de Wolverine, porque le echaron muchas flores. Y una cosa que decían es que pues te transmite el sonido, por ejemplo, no sé, cuando están... las escuchas, las garras, las sientes en tus oídos, en tus tímpanos. Sí, eso fue una garra de Wolverine. Cuando la pasa así de que por un pizarrón, así te la escuchas. No, el ambiente te lo transmite mucho a través del audio. Entonces, por ejemplo, cuando estás en la naturaleza, que escuchas los pájaros, que escuchas el no sé qué, entonces casi te pinta una imagen. Y aquí yo siento que aunque sí los sonidos son muy importantes y muy bien utilizados en las escenas de introspección o en lugares cerrados, casi no vemos ciudad gótica. Y no nos pinta realmente una ciudad gótica, o sea, cómo es esta ciudad gótica de este universo particular que nos estás planteando. Entonces, no llegamos a ciudad gótica a través del sonido, solamente que pues así en las cuestiones de que pues cuando están abriendo cuerpos y cuando están pues sí, ahí sí. Sí, lo transmite. Que de alguna forma, me imagino que no lo hicieron porque me imagino que una ciudad gótica sería solo ¡de tu madre! Pues es un desafío, ¿no? O sea... en alguna clase así de escritura siempre nos decían, y creo que aplica mucho para cuando parte de escritura, es muy complicado cuando escribes cosas aburridas y no ser aburrido. Y creo que también aplica, cómo retratas cosas cagantes sin ser cagante. Cotidiana, sí, pero también, no lo sé, o sea, bueno, la imagen que yo tengo de ciudad gótica generalmente es de noche, entonces para empezar no suele haber tanto ruido, son ruidos más incidentales, siempre las patrullas de policía de fondo, porque pues no mames, es ciudad gótica. Porque México, ciudad gótica. Y eso sí, ¿verdad? Ciudad de México. Fuegos artificiales en agosto, porque... Ciudad gótica. No lo sé, me imagino una escena con lluvia, con que se escuchan los pasos en los charcos de lluvia, no sé, ya me hubiera transmitido un callejón oscuro en ciudad gótica, ¿sabes? Lo clásico también sería un riel, ¿no? Un tren hacia lo lejos. Sí, tienes un punto. Monterrey. Un poco eso. Totalmente. Sí lo juegan un poco, no escuchamos así como
a tantos malandros comunes, fuera de los villanos y los héroes principales, pero sí llegamos a escuchar un par, y sí se escuchan como malandros mexicanos, los de la versión del doblada en México. Claro. Entonces, que props ahí, o sea... Y sabemos de lo que estamos hablando. No, pero... Sí, no se escuchan muy chilangos, pero... Habría que darle la oportunidad, porque no sé si notas, pero pues lo que mencionamos, va a renovar. Entonces tal vez en la siguiente temporada tenemos oportunidad de escuchar a la Ciudad Gótica. Sí, habrá que ver qué historia nos cuentan, porque esta ya se cerró prácticamente, o sea, tendrá que ser algo diferente. Sobran villanos de Batman, hay más que estrellas en el cielo, y aparte, sí lo veo un poco de que, como que lo estoy haciendo como que experimentando, y me dices de que, de hecho, ya vi publicidad del de Harley Quinn, yo me gusta mucho Harley Quinn, cuando lo usan bien, súper efectivo, se puede usar muy bien o muy mal. Sí, Entonces, pregúntale al Joker. Pero ya, o sea, sí tuve que tener la esperanza de que, ok, o sea, sí están viendo que sí jala, y sobre todo que con esas adaptaciones en podcast y con de que doblajes bien hechos, de que sí me gusta ver si esto de que va mejorando. Sí, pues digo, al principio les fue muy bien. Creo que hacia el final, como digo, hubo muchas críticas respecto a que al final de la historia, que como que no amarra realmente chido, y hubo gente a la que no le gustó la voz de Batman en inglés, porque era una voz muy parecida a la de Dark Knight, entonces es la voz, y es algo que es muy dividido, los fans están muy divididos en ese tema de si está chido o no. Claro. Entonces, bueno, yo la escuché, creo que no lo dije, pero yo la escuché en inglés y en español para ver, pues primero la escuché en inglés porque quería escuchar la versión original, y luego en español porque pues me dio curiosidad, dije, hey, esto sí lo tradujeron. Vale la pena ver qué tal la traducción. Sí, también está en portugués, francés, alemán, no sé en qué idioma esté, pero lo grabaron en la India, porque tengo entendido que pues hay además distintos, claro. Y en italiano. Venga. Entonces, sí, pues sí, esos son, no lo sé, creo que la versión mexicana me gustó más la original, pero porque pues sí me trajo algo batmanesco, y descubrí cosas muy interesantes en la versión mexicana. Bueno. Esta cercanía con el contexto sí me llevó. Sí necesitamos un Batman. Y bueno, yo creo que para terminar, yo solo me quedo con que se me hizo como los cómics de Batman que a mí me gustan, los cómics de Batman que me gustan son muy cerebrales, o sea, son muy de la psique de Batman, y se meten a cuestionar por qué Batman hace lo que hace y demás. Ese es el tipo de drama que me gusta, y siento que esta empata muy bien. Hay un arco de crecimiento de varios personajes, no solo de Batman, mejores o peores, más desarrollados o menos, pero está chido ver eso. ¿No? Quedando por mi lado de que ya, o sea, para mí era como que un experimento de que, a ver, me gustaría como que un podcast de superhéroes y todo, y me parece que ya, o sea, sí tengo como que todas las ganas de que checar de que algunos de los que van a salir, y probablemente el Wolverine lo checaré, porque me gusta, a final de cuentas, las historias de superhéroes son como, no sé si decir un medio, una herramienta, pero no son un género de que tan simple, o sea, se pueden adaptar de muchas maneras. Digo, yo también ya estoy harto del MCU, no porque me gusten los cómics lo voy a defender. Claro. Pero sí, o sea, me gusta cuando cómo utilizamos estos personajes, los interpretamos de forma diferente y en medio diferente, y siento que lo hace bien, y le veo futuro a esto, espero que lo aprovechen bien. Así es. Realmente sí, pues, bordeando el contenido, no tengo mucho que decir al respecto, pero siento que sí sí vale la pena darle la experiencia a este tipo de contenido en podcast, en el sentido de que, justo, o sea, ya me cansé de estar sentado enfrente de mi televisor. ¿Qué tal si me siento enfrente de mi librero y solo escucho? Y es que, o sea, ¿también puedes cocinar? Suena tráfico, totalmente. Yo simplemente... Es que, por ejemplo, o sea, retomando, mi única experiencia ha sido toxicomanía como tal, y sí fue de, güey, solo quiero concentrarme en lo que estoy escuchando, lo cual es algo totalmente fuera de lo que estoy haciendo, porque siempre hay una pantalla. Entonces, ciertamente. O siempre hay un texto, ¿no? Un cuadro de diálogo, lo que sea, no, solo escucha y pon atención a lo que estás haciendo, como lo están haciendo ahora. Entonces, pues denle la oportunidad, yo se lo voy a dar, insisto, yo solo guardo el contenido, va a estar ahí, me interesa la segunda temporada, por eso yo soy de estas personas que no voy a escuchar la segunda sin haber escuchado toda la primera.
Muy bien, Ujú. sí, sí. Digo, y como quieran te digo, creo que sí hay algo. Hubo gente que se despotricó así de que, no, yo ni siquiera, o sea, terminé el primer episodio, pero a duras penas, y de que me dio un chorro de cringe y no me gustó nada. Y digo, como que, güey, ¿por qué? O sea, o sea, los primeros episodios además son de que súper interesantes, porque Sí. es donde apenas se están planteando todo el universo. También es que trato de el labor difícil y Abogado complicada del diablo, ¿no? de entender a gente que comenta en internet. Eso es muy difícil, Oh, no sí. siempre hay motivo. Ujú. Y pienso, pues que también una radionovela de que tiene un poco de cringe, o sea, tienes como que aceptar de que... Sí, tienes que entrar en la convención de que va a haber Exacto. algo de sobreactuación por el simple medio narrativo. Y de que voy a abrir la puerta. Sí, es parte. Yo siento, yo sé que no es técnicamente correcto decirlo así, pero yo siento que parte de la sobreactuación viene un poco de los efectos. De los efectos, sonido. claro. Sí, como ganas de decirle, sí, ya, vete a ver Lobo Antonio y cierra la boca. Y deja de comentar en este podcast. Pero bueno, creo que en general la recomendamos. Sí, nos pareció buena. Sí, les gusta sobre todo el universo de Batman y ya han probado cositas de cómics, cositas de las cosas originales que tiene fuera del canon, Ujú. pues yo creo que sí deben de darle una oportunidad a este podcast. Ok, Valdría la pena. me parte es todo, entonces creo que acabamos. Así es, dejamos los links de todo aquí en el video, en la descripción del video en YouTube, en la descripción, creo que también los ponemos en Spotify, En ¿no? Spotify La descripción también. del episodio. Ujú. Y pues también les dejamos nuestros datos para que nos contacten si por alguna extraña e inexplicable razón quieren hacerlo. Ajá. Si eres ese vato que se llama Lobo Antonio y quiere decir que es un asco esto, pueden poner. Así Y si es. quieren dar los cumplidos también estaría chido. Pero también si tienen como alguna otra sugerencia Por de supuesto. historias que entren como que dentro de la idea del podcast, Ujú. es súper chido como que ir conociendo más cosas porque digo, parte es de lo indie. Y pues sí, eso de mi parte sería todo. Así es. Nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias.